Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por estar ya conectados nuevamente con nosotros. Agradecidos siempre con Dios por brindarnos una oportunidad más de poder estar juntamente con ustedes platicando y abordando temas que son tan interesantes en este tiempo, y creo que hoy no va a ser la excepción. Pido perdón siempre por la tardanza. Usted se ha de preguntar qué pasó. Siempre hay algo que de alguna manera quiere que esto se necesita tiempo. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos en vivo. Que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración antes de empezar a abordar el tema. Así que hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, apelamos a tu gracia, a tu misericordia. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos auxilies, que nos bendigas de tal manera que podamos ser de bendición en esta tarde y que podamos hablar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús en esta tarde. Te ruego, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que padecen necesidades en más de algún hospital. Señor, te ruego que los auxilies, que los bendigas en el nombre de Jesús, y que también nosotros podamos también interceder por ellos. Te rogamos por aquellos que tienen necesidades físicas también. Señor, bendícelos, provéelos de tal manera que puedan ser de gran bendición, Señor, ellos también. Así, Señor, te damos el tiempo en este momento para que nos enseñes, nos formes, nos expliques, y sobre todo, Señor, abrimos nuestro corazón para la palabra que tú traes en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Creo que vamos a abordar el tema. Creo que lo anuncié y quiero hablar de la formación se puede decir la formación de un profeta, aunque se podemos ver de varios ángulos, pero yo le titulé de alguna manera la formación profética, porque todos fluimos en eso, aquellos que me escuchan, y creo que es interesante que nosotros empecemos a abordar y aprender un poco más acerca de cómo es que Dios nos está formando y nos está llevando de alguna manera a un nivel más allá de lo que a veces pensamos. Por eso es importante que nosotros escojamos y tengamos también papel y lápiz para poder apuntar y poder desarrollar el tema al cual el Señor nos está hablando en esta tarde. Entonces, vayamos a un versículo que es bien conocido. Es bien conocido este versículo, y creo que nos va a servir de gran ayuda, porque ahí vamos a ver en realidad cómo es que Dios va formando a un profeta. Y entonces acompáñeme a Jeremías 1:5 y miremos en realidad cómo el Señor de alguna manera lo va formando. Me voy a poner de este lado para poder ver acá. Antes de que yo te formase, en el vientre te conocí. Bien interesante esto, porque cuando el Señor está hablando de una formación, nos deja ver cómo en realidad formó a este profeta. Obviamente lo tomo a él por la base, aunque hay otros profetas que también se dice de él que fue formado en un vientre, pero no con las características que tiene Jeremías, que son bien importantes y que a mí me llaman mucho la atención. Entonces aquí el Señor le hace un llamado a este profeta y le explica que él no es profeta solo porque Dios lo está diciendo en ese momento, sino porque él ya venía predestinado. Creo que todo aquel que viene a un llamamiento ministerial ya viene predestinado, por eso es que Dios de alguna manera lo va a tener que formar. Obviamente Dios está formando también a la iglesia. Nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia y tiene que ser formada. Por eso hay una formación en secreto que Dios hace sobre la iglesia, y lo vemos en Génesis capítulo 1. En el 2 y en el 3 vemos diferentes formas, pero vemos cómo Dios va formando y va creando. Me llama la atención porque cuando crea a Adán, dice que lo crea del polvo de la tierra, y dice que cuando va a formar a la novia, o sea, a Eva, dice que le abre el costado y la forma en un sueño que él tuvo. Ahora, eso es bien lindo, lo podemos interpretar como que cuando el Señor Jesucristo da luz en la cruz del Calvario, y obviamente nace la iglesia de agua y sangre, y entonces nuestro Señor se va por un tiempo, como que durmió en ese tiempo, igual que Adán, y cuando él despierta, entonces ya le tienen formada a Eva. Yo creo que estamos viviendo en esa formación. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, y obviamente se acercan unas bodas, y creo que a la que está formando en este momento
es a la iglesia. Por eso dejó a los ministros en el capítulo 4 de Efesios 11, donde dice que para ellos los dejó para que formaran a la iglesia. ¿Cómo? Enseñándoles, catartizándolos, llevándolos de una manera a un nivel de una estatura de un varón perfecto. Bueno, ¿por qué le explico eso? Porque antes de entender esto, lo podemos ver en diferentes ramas de cualquier ministerio, pero hoy me quiero enfocar en lo profético, porque eso estamos abordando últimamente. Entonces analicemos este versículo. Jeremías 1:5. Antes que yo te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te consagré, y te di por profeta a las naciones. Esto es bien interesante porque se necesita ser formado. Aquí le está diciendo que antes de que él naciera, ya lo había formado en el vientre. Entonces eso me habla a mí de una preexistencia, me habla a mí de una formación previo a que él fuera un profeta. La Biblia describe que él antes de la fundación del mundo ya Dios nos había predestinado a nosotros a hacer cosas. Ya predestinó a la que va a ser novia, ya predestinó al que va a ser salvo. Y entonces me llama la atención porque es importante abordar esto. Entonces aquí veo yo varias cosas que las fui resumiendo y por eso de alguna manera te las quiero de alguna manera transmitir. Antes de que yo te formase en el vientre te conocí, y antes que salieres de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. Déjenme abordar un poco más en esto, en lo que encontré. Esta palabra formar, que es en la que me voy a enfocar hoy en esta tarde, quiere decir de la palabra yatzar, que es de la H3335, y quiere decir formar mediante la idea de embutir en molde. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos está haciendo a la manera de Cristo. Nos están formando, nos están labrando, nos están haciendo al molde de Cristo. Y entonces esta palabra nos deja ver que Dios está formando no solamente a la iglesia, pero primeramente está formando a los ministerios. Entonces aquí me doy cuenta que Dios forma a los ministros. Hablando del ministerio profético, Dios lo que está haciendo es formar profetas. Y me doy cuenta de algunas cosas que se va a dar cuenta usted también, que son importantes que el ministro, el hombre de Dios, tenga una formación. Es importantísimo tener a alguien que lo esté formando a uno. Y se va a dar cuenta por algunos puntos que encontré. Entonces esta palabra yatzar también quiere decir moldear en una forma. Darle la forma correcta ministerialmente a la que tiene un ministro. Específicamente da a entender como el trabajo que hace un alfarero. Y entonces dice que esta palabra yatzar lo que quiere decir es alfarero, barro, crear, criar, formar o labrar. Entonces son cosas que va a hacer un ministerio apostólico en este momento como la mano de Dios formando ministros para que ellos puedan alcanzar el nivel y puedan ejercer, si son profetas de casa, si son profetas del ministerio o si son profetas para las naciones. Creo que ahí deberíamos de abarcar eso porque no a todos les da el Señor ese llamado de ser profetas a las naciones. Por eso, importante, déjenme abordar un poquito más en esto. Luego dice Jeremías 1:6, entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Y creo que una de las cosas que Dios va a formar primeramente en un ministerio profético es su forma de hablar. Porque de nuestra boca debe de salir la proclamación, la inspiración, los pensamientos de la mente de Dios. Es lo que va a utilizar Dios, es nuestra boca para poder profetizar. Por eso le dijo a Moisés, me es importante tu boca. Y él era tartamudo, hermano. Y por eso de alguna manera Dios se enoja con Moisés, porque el que hizo la boca no va a hacer que hable. Entonces veo yo algunos puntos antes de entrar a la formación. Entonces aquí dice, entonces él dijo, ay Señor mío, he aquí no sé hablar porque soy joven. Entonces, pero el Señor me dijo, no digas que soy joven. ¿Sabe qué está diciendo eso? No digas que no eres, sino lo que está diciendo es que necesitas una formación, porque nadie puede llegar a maduro sin primero pasar por ser joven. Entonces lo que está hablando figurativamente es que tiene que haber una formación para que las personas lleguen a la estatura a la cual Dios los ha llamado.
También dice, pero el Señor me dijo, no digas que soy joven, porque donde quiera que te envíe, irás y a todo lo que te mande, dirás. Entonces aquí veo yo puntos bien importantes en la formación ministerial de un profeta. Tiene que ser enviado por Dios y va a ir a donde Dios lo ponga y va a decir lo que Dios quiere que diga. Mire qué interesante esto cuando están formando a un ministro. Por eso no es bueno que un ministro se revele y se ponga él mismo y se declare profeta o cualquier ministerio. ¿Por qué? Porque entonces no ha habido quien lo envíe. Y siempre es importante. Por eso vemos en la Biblia en muchas ocasiones varios versículos donde habla de campamentos de profetas, donde también se define los hijos de los profetas. Entonces vemos que el profeta no es solitario, siempre está acompañado de otros profetas, porque son ministerios. Es un ministerio que Dios dejó para que se formara la iglesia y fuera parte del embellecimiento ministerial hacia la iglesia que se va a casar. Por eso tan importante el ministerio profético en este último tiempo, porque nos va a dar mucha revelación y nos va a hablar y nos va de alguna manera a instruir en la unción profética. Por eso todos aquellos que anhelamos la unción profética debemos de saber de que va a venir algo sobre nosotros más grande, que nos va a dar un beneficio extraordinario a todos aquellos que lo anhelamos. Entonces, pero es bien difícil esto porque hay personas que no se dejan formar, hermano. Cuando un ministro no se deja formar por otro ministro, aunque sea de Dios y quiera ejercer él solo, va a tener muchos errores. Y lo que Dios nos está enseñando es que si aprendemos a ser formados por Él, vamos a llegar a hacer el trabajo al cual Él nos ha mandado. Ahora, luego dice en el 1:8, no temas, ni tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Eso quiere decir que uno de los riesgos de ser profeta, como dijo el Señor Jesús, nadie es profeta en su propia casa, dijo él. 2, también dijo, los profetas son apedreados, los profetas son vituperados, los profetas prácticamente los matan. Y entonces cuando nosotros analizamos bien eso, nos damos cuenta que el llamamiento profético va más allá de lo que nosotros pensamos. No digo yo que es mayor que los demás ministerios. Usted sabe cuál es el orden: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces vemos el orden, pero no quiere decir que el profeta sea mayor que ellos. No, un profeta siempre debe estar bajo la sujeción, según en el Nuevo Testamento, bajo la sujeción de un ministerio apostólico. Ahora, por eso le decía yo que es bien fácil distinguir quién es profeta y quién no va, quién lo envió y quién no lo envió, perdón. Por eso es importante que nosotros examinemos a aquel que se dice ser profeta, y si lo enviaron, gloria a Dios, va, y si no, pues está bien, puede ser que sea un ministro en cierne y está en ese proceso de formación. Bueno, regreso. Algo que me llama a mí la atención es que todo aquel que es enviado por Dios, Él va a estar con él. Y no hay que tener miedo, sino dice que Él lo va a librar de todo aquello que se oponga a su vida. Bueno, entonces abordemos un poco más acerca del misterio Doma. Cuando dice, te conocí, antes de que te formara, te conocí, dice el versículo. Esa palabra te conocí, yo le quiero dar la interpretación porque da a entender que el ministro fue llamado preexistencialmente. Antes de que naciera ya él venía formado como profeta. Esta palabra, el vientre, se necesita un vientre ministerial, hablando de un ministerio apostólico, una iglesia donde uno pueda nacer y desarrollarse. Por eso es importante, te vi, te conocí, te formé en el vientre, oiga, y esta palabra te consagré, quiere decir formación del alma. Y también cuando dice, te di por profeta, entonces quiere decir que lo enviaron ministerialmente. Por eso le decía yo que es bien importante que todo aquel que quiera o que sepa él que tiene un llamamiento profético, tiene que buscar un vientre, tiene que buscar una iglesia apostólica donde pueda ejercer y desarrollarse. El problema de muchos es que no quieren dejarse formar, y ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Si eres un profeta genuino y tú tienes las señales que Dios te ha llamado, que quieres fluir en eso, a buena hora, gloria a Dios, pero hay que meterse en un vientre, porque si ya fuiste predestinado, entonces tienes que meterte a un vientre,
y en el vientre te van a formar, te van a consagrar. Te conocí preexistencialmente, te formé en el vientre, es necesario un ministerio apostólico. Segundo, te consagré, eso quiere decir que en el desarrollo de tu formación en el alma pudiste obtener un carácter probado y por eso ahora puedes ministrar al cuerpo de Cristo. Y cuarto sería, te di por profeta. Eso quiere decir que hay un llamamiento primario y entonces lo envían. Por eso le decía yo que no es solo de que porque me eché una profecía y le acerté, no, eso no quiere decir de que ya estás en el ministerio profético. Eso quiere decir que estás empezando a vislumbrar y a formarte por un ministerio profético, y al final el que va a decidir quién es profeta o que ya venía predestinado a ser profeta es el Señor, dándole la revelación al apóstol o al ministerio que te cubre. Bueno, miremos un poco más en esto. Hay profetas que son de casa, que ejercen con el don de profecía. No que sean profetas ministeriales como el Doma, pero ejercen una función profética. Yo creo que era mejor ponerlo ahí. Hay personas que hacen una función profética en casa. Dos, hay profetas que son reconocidos en el ministerio. Y hay profetas que van a ser reconocidos en todas las naciones. Interesante, porque cuando ya un profeta es llamado a las naciones, eso quiere decir que Dios le da como una unción para que él vaya a diferentes ciudades, países donde pueda ejercer. Entonces es bien interesante esto, porque no todos son profetas a las naciones, no todos son profetas del ministerio, y no todos van a ejercer en la casa. Entonces debemos de comprender que ya Dios determina un orden a la hora de hacer el oficio profético. Bueno, como es la formación el tema, miremos algunos puntos. Creo que es bien importante la formación ministerial para un profeta, y es necesario que él aprenda autoridad o se sujete a una autoridad ministerial. Voy a ponerme para esta cámara. Mire, cuando hablamos de un ministerio, debemos de comprender de que Dios va a depositar en un vientre al que es ya profeta, al que ya trae un llamamiento ministerial, lo va a poner en un vientre, hablando de la iglesia o un ministerio profético basado a la sujeción de una autoridad apostólica, y entonces ahí el que lo va a formar es el ministerio apostólico. Ahora, hay muchas preguntas en eso, muchas personas que ignoran esto, y creo que ahí Dios deja la base. En Jeremías Dios muestra una base tan importante a la cual nosotros debemos de analizar. Yo no te estoy diciendo que lo que te estoy diciendo yo es a totalidad lo que tienes que hacer, solo te estoy dando lo que el Señor ha desarrollado en mí, bajo mi experiencia y bajo la sujeción, y porque fui formado en una casa apostólica. Obviamente no quiere decir que ahora yo ya me crea y todo, no que estoy hablando de eso, sino veo el orden, y en ignorancia tal vez yo lo pasé ese orden y me di cuenta, y todo se fue dando conforme a lo que Dios está diciendo. Al final es Dios el que reconoce quién tiene un ministerio, ya sea de los 5 ministerios, y que pueda ejercer. Ahora, Jeremías 18:2 nos está hablando de que hay un lugar donde debemos de ser formados. Mire esto. Jeremías le dice, así dice el Señor, le dice a Jeremías, levántate, Jeremías, levántate, y desciende a la casa del alfarero. Cuando hablamos de la casa del alfarero, estamos hablando a una casa ministerial donde las manos de Dios, la mano del Padre, la mano del Hijo, si lo podemos ver así figurativamente, ministerialmente, van a formar a los ministros. Obviamente también aquí puede entrar la iglesia, pero lo quiero poner del punto de vista figurativo a la formación de un ministro. Ahí te haré oír mi palabra. Entonces, ¿a qué va uno a una casa de un alfarero? Pregúntese usted, ¿no es ilógico que uno llegue a la casa de un alfarero a ver cómo forman el barro y cómo le dan el molde correcto? Eso tendría que ser lo correcto, pero aquí Dios nos está hablando figurativamente. Para deber de ser formado como ministro primario se necesita abrir el oído, oír la enseñanza, la palabra, estar sentado ante un ministro, ante un pastor, ante un profeta, alguien que te va a instruir
porque entonces vas a empezar a ser formado. Por eso es bien importante, porque hay profetas que no aguantaron el proceso de la formación y se fueron, huyeron de la formación, y como ya medio sabían un poco, se fueron, se defendieron y ahora pusieron su ministerio. Y pues si son de Dios, Dios va a hacer crecerlos, va. El problema es que entre más preparados estemos, mejor vamos a hacer el trabajo a la función que Dios nos ha llamado, porque usted se va a dar cuenta que hay muchos profetas de Dios que cometieron errores, siguen fieles ahí, pero ya hay otros que empezaron bien, pero terminaron mal. Levántate, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mi palabra. Eso quiere decir que la palabra es la que va a ir formando al ministro primario. Por eso se necesita que nazca en un vientre, se necesita que nazca en una congregación, en un ministerio apostólico, para que sea formado y al final él decida a dónde lo va a enviar. Depende el lugar y la ciudad donde Dios quiera que tenga necesidad. Jeremías 18:3 luego dice: entonces descendí a la casa del alfarero, hablando Jeremías, y he aquí, estaba ahí haciendo un trabajo sobre una rueda. Entonces, cuando hablamos de una rueda, porque usted sabe, en lo físico, usted sabe que un círculo, una rueda que gira continuamente sobre un lado, nos habla de círculos. Entonces, cuando habla de círculos, nos está hablando de que hay un círculo virtuoso al cual el ministro debe someterse, para que continuamente lo vayan formando, lo vayan moldeando. Eso quiere decir que todos, hermanos, llevamos una función de formación. Veo yo que a un profeta Moisés lo formó 40 años en el desierto. Luego se casa, regresa y después lo va a formar ministerialmente otros 40 años con el pueblo de Israel. Eso quiere decir que un ministro no es porque ya tengo 2 años, 3 años o 1 año, ahora ya reconózcanme. No, este es un trabajo ministerial que lleva años y tiempo y nosotros debemos de comprender eso. Por eso muchos se adelantan al llamamiento. Otros dicen, pero mucho tiempo. Es que si en realidad eres ministro no vas a sentir el tiempo de formación. Pero si en realidad no quieres ser formado, entonces lo que vas a hacer es que te van a deformar y nunca vas a poder llegar a la estatura a la cual Dios quiere que llegues. Por eso es bien importante y por eso siempre Dios deja la mano ministerial para formar no solamente ministros, sino también a formar a la iglesia del Señor Jesucristo. Desciende a la casa del alfarero, aquí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda. Oiga, el 18:4 dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Interesante, porque cuando nosotros nos damos cuenta, cuando usted va y analiza la gente que trabaja en ese arte de alfarero, ellos dicen que cuando la masa lleva alguna piedra y ellos están formando, tal vez ya van a terminar el molde o el cántaro o lo que están haciendo, lo están formando, y ven que encuentran una basura o una piedra, extraen la piedra y vuelven a deshacer otra vez la masa y vuelven a empezar de nuevo. Que eso me llama a mí de que continuamente en nuestra vida y en nuestra formación ministerial, Dios nos va a ir formando, arrancando esas piedritas para llegar a ser un verdadero instrumento formado por el ministerio apostólico. Y entonces vamos a poder obtener las unciones que se necesitan. Por eso le decía yo, dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Eso no quiere decir de que cualquier ministro como te dijera yo, nos van a echar a perder. No, lo que está diciendo ahí es que encontró algo deforme y lo volvió a hacer. Entonces lo que está diciendo es que conforme al ciclo del recorrido ministerial de la persona, Dios lo va a ir formando. Y lo primero que Dios va a formar en un ministro primario es el carácter, hermano. Entonces veo yo entonces que esa vasija, al ya ser formada, ya puede ser útil para depositar vino, para depositar aceite, para depositar leche, para depositar miel. Mire, unciones, va. Mire, el profeta se mueve en esas 5 unciones, ese debería de ser otro tema, pero una vasija, un profeta que ya fue formado, entonces Dios empieza a llenarlo con aceite, con vino, con leche, con agua,
Y le dije otro, y con miel, y esos líquidos de alguna manera vienen a ser ministerios que van a ser de utilidad para dar de beber, para dar de comer, para instruir al pueblo al cual Dios está formando también de la misma manera. Entonces no me estoy quedando mucho acá porque no traigo muchos ejemplos, pero quiero de alguna manera que quede esa semilla en tu corazón, que no es solo de que ya estoy profetizando y soy profeta, sino no, eso necesita una formación. Si uno no se mete a la formación, hermano, puede no cumplir su ministerio. Así que volvió a ser de otra vasija según le pareció mejor al alfarero. Por eso le decía yo, el alfarero nos va viendo, el Señor, el Padre, Dios, Cristo, a través de su Espíritu nos están formando, y ellos saben en realidad el orden, el molde que le van dando para que nosotros lleguemos a ser de alguna manera útiles en este desarrollo ministerial. Por eso no te apresures. Creo que si Dios tardara, el Señor Jesucristo tardara un poquito, puede ser que llegues a ejercitarlo. Pero si eso no fuera así, démosle gloria a Dios porque nos está usando en cualquier diferente forma ministerial, ¿va? Pero aquel que anhela obispado, aquel que anhela lo profético, aquel que quiere desarrollarse en eso, es importante que se deje formar ministerialmente por un ministerio apostólico. Ahora, cuando hablamos de formación, hablando de la casa del alfarero, tenemos que darnos cuenta que también dice Jeremías 18:5, dice, entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. O sea, que viene a ratificar lo que le estaba diciendo, viene a darnos a entender que Él es el alfarero y que Él es el que está formando no solamente a un pueblo, sino también a ministros. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa, en mi mano, dice casa de Israel. Fíjese, no dice mano, sino en mi mano. Entonces cuando dice mi mano, está hablando de singular y lo que está diciendo es la mano ministerial, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la mano de Dios formando ministros y también formando a la iglesia. Pero hoy le estamos dando el punto de vista a lo ministerial en lo profético. Bueno, y luego en el 18:7 dice, y en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino y de arrancar y derribar y destruir. Entonces lo que está diciendo es que se necesita una formación para luego después entrar a hacer el llamado ministerial cual Dios te ha llamado. Bueno, no sé si me di a entender con eso, entonces miremos algunas cosas. Dios lo primero que va a formar en un ministro entonces tiene que ser su carácter. Y ahí como cuesta, porque a veces somos cosa seria. Y entonces mire, cada profeta tenía una función diferente. Por eso Dios hace profetas en México, Dios hace profetas en Cuba, Dios hace profetas en Estados Unidos, en Sudamérica, en todas partes. Dios levanta siervos con unciones y de alguna manera son formados en diferentes lugares con una unción diferente. Dios no va a levantar un profeta en Estados Unidos a la manera del profeta que va a levantar en Cuba, porque son diferentes regiones. Entonces Dios va levantando ministros para diferentes épocas, para diferentes lugares, países en el cual se van a desarrollar. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios formó profetas y a algunos fueron para profetizarle a Israel, como Amós y Oseas. A Nínive, una ciudad que no era Israel, envió a dos profetas, a Jonás y a Nahum. También a Babilonia envió un profeta llamado Daniel para que fuera y ejerciera lo profético. Por eso le decía yo, no todos los profetas desarrollaron su ministerio en el mismo lugar. También nos damos cuenta que los cautivos de Babilonia profetizaron y entre ellos estaba el profeta Ezequiel. Ahora, a Edom dice que Abdías le profetizó. Y también a Judá le profetizó Joel, Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y entonces me doy cuenta, y quiero que usted se dé cuenta también, déjeme, me voy a poner en esta cámara un momento. Quiero que se dé cuenta que estos hombres
fueron formados en diferentes sectores. Por eso, hermano, los profetas de Estados Unidos no pueden ser muy similares a otros profetas de otro lugar, aunque es la misma unción, pero Dios levanta unciones para ciertos lugares. Por eso le decía yo, hay profetas que van a ejercer el oficio profético con el don carisma en casa, donde estás. Hay profetas que van a ser reconocidos en el ministerio, pero hay profetas que los van a reconocer en las naciones. Son funciones más allá, por eso no podemos determinar, yo soy profeta para las naciones, ¿va? Y tal vez ni siquiera ha salido de la esquina donde está. Y entonces debemos de comprender, cuando Dios nos abre la puerta para ir a las naciones, es porque Dios está dando una habilidad, una unción, un poder para poder ir, ¿va? Porque mire, hermano, no es de ir a profetizar a medio mundo, ¿va? Entonces no podemos ir a profetizar al Caribe porque ahí se mueve mucho la brujería. Entonces se necesita que Dios levante un profeta bajo esa autoridad para poder ejercer allá, ¿va? Es un ejemplo que le doy. Ahora, entonces regreso acá porque lo que quiero es que comprendamos es que no todos fueron formados de la manera en la que nosotros pensamos. Aquí encontré yo estos, me imagino usted ha de encontrar algunos más, pero se los dejo ahí para que nosotros comprendamos que esta labor es linda, pero necesitamos ir a la casa del alfarero. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor hoy? ¿Quieres ser ministro? ¿Anhelas esto? Deja que te forme un ministro. Ve y busca una casa apostólica, porque puede ser que preexistencialmente ya venías formado. Ahora lo que necesitas preexistencialmente fuiste llamado, pero ahora necesitas un vientre, una iglesia, un ministerio apostólico donde puedas nacer y crecer. Bueno, definición de un carácter. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a formar en el ministro? Primeramente, en muchas cosas que también lo va a hacer, pero yo creo que una de las cosas más importantes es el carácter, hermano. La palabra carácter posee múltiples significados. En uno determina un contexto de hablar del carácter de un hombre. Permite hacer mención a su personalidad y a su temperamento. Son dos cosas bien importantes que Dios va a formar en cualquier ministro, pero hoy lo estamos hablando en el ministerio profético. La personalidad del ministro es bien importante. También su temperamento, porque el ministro no puede ser ni muy flojo ni muy bravo. Tiene que tener un balance, un dominio propio para poderlo hacer. Y su personalidad, cuando hablamos de personalidad, quiere decir que alguien que tiene un carácter probado. Y por eso, hermano, se necesita una formación, se necesita un proceso ministerial que lleva años. No es solo de pocos, sino se necesita un proceso de años y obviamente Dios va a seguir trabajando con el ministro. Ahora, el carácter no es algo que se traiga desde el seno materno. El carácter se va formando conforme uno va creciendo, sino que se va afectando rotundamente por el medio ambiente. Dice esto, la cultura y el entorno social donde la persona, dice, es formada. Permíteme, voy a tomar un poco de agua. ¿Qué es lo que nos deja ver esto entonces? Es que es importante que todo aquel que va a ejercer el oficio profético sea formado en el lugar que Dios lo está poniendo. Uno no puede ser formado en otro lado. Si ya Dios te puso en un lugar, debes de ser formado en ese lugar, porque si no, entonces no hay un orden de formación, entonces puede ser que cualquiera te esté formando. Por eso es bien importante, hermano, que nosotros aprendamos a esperar el tiempo de Dios y el tiempo de su formación, ¿va? Y mientras eso llegue, gozarnos, ¿va? Y si no llega, puede ser que tal vez no era ese tu función, y tu función tal vez era estar en la casa profetizando. Ahora, cuando hablamos de carácter nos tenemos que referir al perfil también, ¿va? Porque el perfil nos habla mucho de la persona a quién eres, ¿va? Incluso esto es famoso en las redes sociales porque ahora todo mira el perfil de alguien, ¿va? Para ver quién es. Ahora, según el diccionario bíblico, la palabra strong y la palabra perfil se traduce en griego del 1504 eikon, que quiere decir también, y se puede traducir como alguien semejante, no que es semejante, parecido, perfil o imagen. Entonces nos estamos dando cuenta que entre todo lo que Dios está formando es el carácter. Por eso dice que nosotros debemos de tener un carácter probado.
Probado quiere decir que te pasaron por pruebas y saliste avante. Y entonces por eso es importante que alguien sea tu mentor, tu pastor, tu ministro, tu maestro. Es importante que alguien te forme. Porque, hermano, usted se puede dar cuenta en lo natural, ¿va? Si usted deja mucho tiempo en la casa de una persona al cuidado de su hijo, ese hijo va a crecer a la manera de esa persona que lo cuida. Eso es obvio. De repente a veces va a oír que dice malas palabras. Un ejemplo, ¿va? Va a decir, pues nosotros no lo decimos, pero donde está, sí. Entonces todo va siendo una formación. Perdone por el ejemplo que le pongo, pero donde uno está, ahí es formado. Y es importante, como dice Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 18, ¿va? Ve a la casa del alfarero, ahí vas a oír mi palabra. Eso quiere decir que es importante oír a un ministro para que uno crezca en el desarrollo ministerial. Bueno, voy a abordar más porque siempre me tarda un tiempo. Mire, ya son las 37. Mire, también se deriva de la G1503, que quiere decir eico, y que también significa parecer, a semejanza o ser como. Por eso le decía yo, la formación ministerial se va a dar conforme a quién te está ministrando, quién te está formando, ¿verdad? Yo a veces voy a algún lado y me dice, usted es hijo del apóstol Luis Ponce. Amén, le digo yo. ¿Por qué? Porque usted habla igual, dice. Entonces, ven rangos de alguien que te formó. Por eso es bien importante, hermano, cuando nosotros nos podemos dar cuenta quién nos está formando. Y entonces podemos ver que hay rangos. Para no ir tan lejos, si usted tiene hijos varones o hijas, una mujer va a formar a la hija y cuando mire, la hija se viste igual que ella, camina igual que ella. ¿Por qué? Porque está siendo formada, es educada como ella. Igual en un hombre. En un hombre, el hombre va formando a su hijo y de la misma manera. Si el papá le gusta el fútbol, el otro también va a jugar fútbol. Entonces, ¿por qué? Porque están siendo formados por una cabeza paterna. Bueno, a todos gracias por estar conectados. Si alguien quiere hacer una pregunta, alguna aportación, no duden en hacerlo. Voy a tomarme un tiempo antes de terminar. Le pido a Dios poder terminar hoy y hacer 45 minutos. Así que ayúdenme allá en casa. Ahora, ¿cómo se compone el carácter de un ministro? Podemos decir entonces que el carácter está compuesto primero, por personalidad. Cuando hablamos de la palabra personalidad, perdón, me voy a poner para este lado, estamos hablando que es la que se va a desarrollar, oiga, a lo largo de una persona sobre las experiencias individuales en las que vive. Por eso le decía yo que conforme a las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida, vamos siendo formados. Y por eso le decía yo que uno no puede hacer formar a un niño en tan pronto tiempo para que llegue adulto. No, se lleva un proceso de vida y se va haciendo un desarrollo. Por eso de la misma manera Dios trabajó con estos hombres. Y los ejemplos que le traigo no es tanto de cómo fueron mal formados, sino que no pudieron dejarse formar en su carácter. Entonces, personalidad. Se necesita entonces que un profeta tenga personalidad. Eso quiere decir que se va a desarrollar esa personalidad a través de lo largo del tiempo de su vida como persona y sus experiencias individuales a las que vive. También, oiga, existe el temperamento. Personalidad, ya le expliqué qué es. Ahora también el temperamento es bien importante porque es ahí donde tal vez muchos fallamos a la hora de la formación ministerial. O yo, como dije, tal vez muchos fallamos, ¿verdad? Porque a veces me tengo que meter yo en el tamal. Porque a veces, como estamos siendo formados por Dios, a veces todavía hay cosas que algunas personas pueden ver como pies de barro de un ministro. Entonces, es una característica, oiga, el temperamento es una característica a una persona única y es una actitud de emoción. Entonces, en esas incluye, oiga, me voy a poner para acá, para esta cámara, incluye entonces el enojo, la hostilidad, el resentimiento y el mal humor. Son 4 cosas que de alguna manera debemos de ser formados a la hora de ejercer un ministerio profético. Usted se va a dar cuenta por qué, porque el hombre de Dios necesita aprender a ser humilde. El hombre de Dios necesita aprender a ser sabio para tomar decisiones. Y el hombre de Dios necesita tener dominio a la hora de ejercer este ministerio o cualquiera de los demás ministerios. Y también usted lo puede bajar
a su vida cotidiana, ¿va? Yo creo que todos debemos de trabajar nuestro temperamento y por eso es que Dios de alguna manera a veces nos mete en pruebas a todo, porque lo que está haciendo Dios es formarnos y a veces no nos damos cuenta que sentimos que nos están... Está como aquella persona que me dijo, ¿va?, que tenía tantos clavos, ¿va? Y cuando hablaba conmigo me dijo, mira, yo estoy pasando el proceso de la tortilla, me dijo. La gran, ¿y cuál es ese? Le dije yo. Mira, me dice, ya ves que primero la tierra la tienen que mover toda, ¿va? Así es mi vida, me la mueven toda. Y luego siembran la semilla. Y a veces uno quiere que las pruebas pasen rápido, entonces es como esa semilla va creciendo y va creciendo hasta que se vuelve una milpa. Y ya no silpa, una milpa. Y ya después entonces da fruto y sale la mazorca de elote. Y entonces dice, yo oyéndola, ¿va? Y me dice, mira, uno entonces, y de ahí lo agarran, y agarran la milpa y la golpean al suelo, y entonces todos los granos del elote pues se desgranan, ¿va? Entonces como que dándome a entender, mira el proceso en el que llevo, ¿va? Pero eso no es todo, me dice. Ya que está el grano de maíz ya listo para ser utilizado, lo meten en ollas grandes y de ahí los cocen. La digo yo, de veras que sí está sufriendo, le digo yo. Y sí, ya después de que está uno cocido, mira, lo meten a grandes molinos y lo amasan a uno. La digo yo, ¿a qué horas va a salir de ese proceso? Pero eso no es todo, me dice. Y hay más, sí. Después lo hacen tortilla a uno, dice. Y lo tiran a un comal que está caliente. Y ahí entonces lo están quemando a uno hasta que llegue el punto de que esté listo para comer. Y yo me quedaba así, ¿a qué horas va a salir de ese proceso? Pero ¿por qué le digo yo esto? En broma también. Porque a veces, hermano, pensamos que las pruebas y las formaciones son tan rápidas. No, todo lleva un proceso. Y Dios sabe por qué nos mete en diferentes situaciones para ser formados. Bueno, espero que usted no tenga el proceso de la tortilla, ¿va? Porque si no, qué difícil, ¿va, hermano? Entonces, ¿qué es lo que Dios va a trabajar en nuestro carácter, nuestra personalidad, pero también nuestro temperamento? Debemos de aprender a ser humildes, hermano. Bueno, entonces, vayamos a los ejemplos. Es importante que el hombre de Dios, lo primero que Dios haga en él para formarlo es su carácter, para que sea humilde. Ay, cómo cuesta, ¿va, hermano? Porque vemos gente orgullosa, vemos gente creída, etcétera, hermano. Y rápidamente se nota cuando alguien no es humilde. Y entonces creo que es una de las primeras cosas que Dios va a hacer a la hora de formar a un profeta, su carácter. Miremos esto. ¿Qué es humildad? Cuando hablamos de humildad, se me viene a mí a la mente este varón, mire, Moisés, que la Biblia describe en Números 12:3 que fue un hombre manso. Esa palabra manso también quiere decir humilde. Por eso el Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso quiere decir que para deber de aprender a Cristo nos van a tener que quitar el orgullo. ¿Y cómo nos quitan el orgullo? Ojalá no nos metan al proceso de la tortilla, ¿va, mi hermano? Pero nos van a tener que meter a la casa del alfarero. Y ahí es donde nos van a arrancar todas esas cosas para que podamos llegar a ser formados. Entonces, lo primero que debemos de aclarar es que humildad no significa que uno sea tímido. No está hablando de eso. Carácter quiere decir un carácter probado en todo. Entonces no significa humildad, no significa que alguien sea tímido, que ande todo sucio ahí con cara de santo de pueblo, ¿va? Para que dé lástima. No, tampoco eso no quiere decir humildad. Humildad, uno de los principios de humildad es que uno aprenda a reconocer sus errores y cambie. Eso es humildad. Ahora, tampoco ser tímido, pasivo, hermano. Uno no puede ser pasivo en estas cosas, porque usted se va a dar cuenta que Dios le da un carácter a uno, no para pelear con los hermanos, sino para pelear contra huestes, potestades, en las regiones celestes y todas esas cosas que usted ya sabe. Por eso el carácter no puede ser quitado. Entonces, ¿qué, hermano, usted? Entonces, siempre voy a ser bravo. No, el carácter se domina, como el área sexual también se domina. Entonces Dios por eso nos da
dominio propio a través de su espíritu para que aprendamos a formarnos y aprendamos a ser humildes. Y cuando hay que sacar la espada contra el adversario, ahí sí dele duro, porque ahí sí debemos defenderlos. Entonces, humildad no significa ser tímido, no significa ser pasivo, no significa que uno haga así los hombros, ¿va? Como que yo no fui, ¿va? No, ni tampoco alguien que sea de autoestima. Lo que está hablando aquí es que Dios está haciendo un carácter probado en todas las áreas, en el sufrimiento, en el amor, en el gozo. Por eso Pablo dice, he sido saciado en todo, ¿va? Sé que es no tener y sé que es que tener. Se aprendió, lo formaron. Y a veces no entendemos que estamos siendo formados por Dios porque rápido quisiéramos todo, ¿va? Rápido quisiéramos el llamamiento, háganme el llamado. Y rápido quisiéramos que vinieran todas las cosas que Dios ha prometido, pero todo lleva un proceso. Y por eso debemos de esperar en el tiempo de Dios. Ahora, humildad también es una virtud que debe de tener el hombre de Dios, que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. ¿Sabe qué es? Que llega a entender él, que llega a alcanzar sabiduría y sabe hasta dónde puede llegar sus límites. También humildad quiere decir que también tiene debilidades, virtudes y obras de acuerdo al conocimiento que tiene. Por eso le decía yo, que a Pablo le dice, mira Pablo, no te hagas el orgullo, perdón si me estás oyendo, apóstol Pablo, pero dice, en pocas palabras el Señor le dice, a causa de la revelación que ha recibido, dice que Dios le puso un aguijón que llegaba y lo abofeteaba, a causa de la grandeza de la revelación. Por eso le decía yo que a veces no comprendemos, porque a veces pensamos, wow, qué bombazo, qué remomba. Sí, Dios te está revelando, pero también de repente llega alguien y te bofetea, te baja de la moto, porque te está dando a entender de que no sos tan fuerte, sino que siempre hay debilidades. Y por eso a Pablo le dice, Pablo, bástate de mi gracia. No me cuestiones, no seas orgulloso, humilde. Y entonces a veces se necesita, hermano, aguijones, para que a uno, dicen en Guatemala, le bajen el mocho. El mocho es allá que hacían un atole y de tan caliente que estaba, se rebalsaba, hermano. Y lo primero que hacía uno, soplarlo para que se bajara el mocho, decía. O sea, entiéndame mis chapinadas, pues lo que está diciendo es que no se nos suba el orgullo. Acompáñenme entonces, ya estoy sobre los 48 minutos, ahorita ya estoy así como cuando jugaron los Lakers la final, que tengo que ver cómo tiro la de 3 puntos. Dice, no debemos ser orgullosos en un andar cotidiano, ni tampoco hablar así orgullosamente, sino caminar o cansarse. También dice que humildad quiere decir alguien que soporta cualquier tipo de insulto. Mire, alguien que es humilde sabe soportar la calumnia, la injusticia, aunque a veces dan ganas de agarrar los guantes, ¿va, hermano? Y desquitarse, ¿va? No, pero lo que está diciendo es cuando alguien llega a tener un carácter probado, sabe controlarse. Es humilde, pero sabe controlarse. El que es humilde también aborrece el afán de reconocimiento y honor. Ahí es donde todos nos meten ahí sí que a la casa del alfarero, ¿va? Porque a veces, hermano, queremos reconocimiento y nombre. Agradecidos deberíamos de estar con Dios y nos está haciendo un favor de darnos dones, ministerios para que podamos ejercer, pero en realidad ni son de nosotros, son de Él. Él en su misericordia, hermano, nos puso. Y ahora nosotros, reconocimiento. A ver cuántos likes me dan, a ver quién es más grande, a ver quién tiene la iglesia más grande. A ver, hermano, no. El verdadero humilde siervo de Dios no va atrás de la fama, sino sabe esperar que otros lo halaguen. El Señor Jesús nos muestra eso. Le dice a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y uno le dice, dicen que eres un profeta. Otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres uno de los profetas del Antiguo Testamento. No le dijo así, pero le dan a entender lo que el pueblo está diciendo de él. Eso quiere decir que todo aquel que ha sido llamado a esto ministerialmente, la gente va a dar testimonio de quién es él. ¿Por qué? Porque aprendió humildad. Pero si alguien es orgulloso, altanero, arrogante, hermano, a ese ni siquiera, tal vez van a hablar, pero mal de él,
pero ni siquiera lo van a halagar, porque Dios nos está diciendo que nosotros no debemos de buscar el afán y el halago. Tenemos que esperar que Dios lo haga. Pero mire, tampoco debemos de esperar eso, hombre, sino agradecidos de que Dios nos ha puesto en el ministerio para desarrollarlo. ¿Qué es lo que va a formar Dios en un profeta? Entonces, su carácter. Dar honor, honra a sus semejantes, también eso quiere decir que alguien es humilde, ¿va? Que reconoce que otro tiene algo de Dios, ¿va? Que reconoce que alguien es mejor que uno. Eso es ser humildad, hermano. Pero alguien que es orgulloso siempre quiere ser él, ¿va? Siempre quiere ser él, ¿va? No deja hablar, siempre quiere estar en los mejores lugares, siempre quiere que lo reconozcan, siempre quiere que lo vea todo el mundo. Orgulloso. Te van a meter a la casa del alfarero y ahí me vas a contar que vas a salir finito y lindo, ¿va? Por eso es importante que Dios forme a los ministros. Miremos los ejemplos, que solo traigo 3, tengo 52 minutos, a la una hora cabal voy a terminar. Pero espero en Dios, ¿va? Te anímenme. El profeta Moisés, entonces miremos. Deuteronomio 34:10, me voy a pasar para esta cámara, quiere decir, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel, oiga, un profeta como Moisés. Puse este versículo porque quiero que se dé cuenta del ministro del que estoy hablando, de un profeta, que Dios le determina como Moisés el profeta, a quien el Señor conocía cara a cara. Entonces aquí me doy cuenta que Dios mismo formó a Moisés, hermano, porque no había alguien que lo antecediera, sino que Dios lo llamó a él y obviamente lo formó cara a cara. Eso quiere decir que hubo una intimidad y se dejó formar por Dios, aunque costó, hermano, aunque le costó 80 años su ministerio y ser formado. Imagínense ahora, a veces unos 2 años tiene el ministerio y siente que es un montón, ¿va? Ahora te imaginas 80 años que Dios trató con el alma de este hombre. Entonces, Números 12:3 dice, Moisés era un hombre muy humilde. Mire la característica que le dan a Moisés, que era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y digo yo, wow, qué tremendo, ¿va? Pero al final, un enojo, un temperamento no bien ubicado, lo echó a perder, hermano. Por eso le decía yo que a veces criticamos a los hombres de Dios sin saber de que también ellos están siendo formados ministerialmente y que a veces se molestan. Pero aquí el hombre nos deja ver que alcanzó el nivel de humildad y por eso debemos de enfocarnos en esto, que el hombre aprendió humildad, pero no fue fácil. Entonces, miremos uno de los caracteres explosivos de Moisés, así rapidito. Por eso le decía yo que donde más Dios trabaja en un ministro es en su carácter, porque Dios primero va a formar al ministro para que cuando llegue a poder formar a la iglesia, no la destruya, no la humille, no la golpee, no le haga daño. Por eso, hermano, existen ministerios o ministros que no fueron formados en ninguna casa apostólica y solo le andan sacando el dinero a la gente, solo andan latigueando al pueblo, tras de eso andan haciéndole injusticias, les roban, etcétera, les hacen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no fueron formados. Pero alguien que es formado llega a comprender que es Dios el que lo llamó y Él lo va a sustentar. Por eso vemos muchos balaanes desviados, porque no se dejaron formar. Moisés les dijo que nadie deje nada para mañana siguiente. Mas no obedecieron a Moisés. Un versículo antes cayó el maná. Moisés les dijo, vayan y recojan el maná, pero no dejen nada para mañana. Hoy se lo comen. El Señor prometió que nos iba a dar el pan de cada día. Eso quiere decir, vayan, coman lo necesario y no guarden nada. Mas no obedecieron a la orden de Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. Pero crió gusanos y se pudrió, y entonces Moisés se enojó con ellos. Creo que el hombre tenía la razón al enojarse. Pero ¿qué es lo que le quiero decir yo?
Uno debe de aprender, por eso la Biblia describe que el hombre que ha alcanzado espiritualidad, dice, sabe poder ayudar a alguien que ha caído. Porque alguien que no ha sido formado en la misericordia, pues chica, hermano, son gruesos, ¿va? Y matan a la gente. En lugar de restaurarlos, las hacen pedazos, ¿va? Ya sabía yo que usted iba a caer, ¿va? Si sos un desgraciado, hermano. Y en lugar de ayudarlo en el resbalón que tuvo, los hacen pedazos y los hunden. Por eso les dijo a los fariseos, ustedes hacen hijos, pero hijos del diablo. Ustedes los enseñan mal, los forman mal. Mire qué tremendo eso. Y ministros. Por eso le decía yo que es importante que todo ministro pase por un vientre, por una iglesia apostólica, por una casa apostólica. Para que le digan ahí, así no se habla, muchacho. Se habla con delicadeza a la gente. Así, no se levanta la voz a una dama, no se respetan a las mujeres mayores. Entonces le empiezan a enseñar a uno, lo educan pues, en pocas palabras, en la casa del alfarero lo van a hacer a uno al molde que Dios quiere. Entonces aquí veo yo que el hombre era enojado y explosivo. Mire número 16:15, Moisés se enojó mucho. Por eso la Biblia dice que sí nos podemos enojar, pero no que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y aquí dice, y Moisés se enojó mucho y dijo, Señor, no acepte sus ofrendas. Estaba bravo Moisés. Estaba bravo por alguna circunstancia que pasó. Le dijo, no le reciba la ofrenda. Por eso a todos aquellos que ministran la ofrenda, hermano, es bien importante esto. Es bien importante la ofrenda. Dios recibe las ofrendas. Y por eso el ministro al final debe de orar por las ofrendas, para que Dios las acepte. Pero aquí me doy cuenta de algo, mire. Y Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, no acepte sus ofrendas. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Como quien dice, estaban hablando mal de él. Y entonces él le dice, no les aceptes esas ofrendas. Pero miremoslo en la expresión que dice la Biblia. Estaba enojado el hombre. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Uno puede hacer una función de intercesor, se puede decir ministerialmente a través del Espíritu Santo, para abogar al Padre, ¿va? Pero sabemos que tenemos a Jesucristo como abogado, pero uno puede hacer una oración para pedirle al Señor que tenga misericordia de X persona. No me va a malinterpretar eso que dije. Porque usted a veces ora por otras personas. Entonces cuando oramos, de alguna manera le estamos suplicando a Dios que no ejerza algo tan duro contra ellos. Pero aquí Moisés se enojó y les dijo a Dios que no aceptara sus ofrendas. Mire qué tremendo. Por eso le decía yo que hay caracteres y el carácter a veces puede ser explosivo, pero nosotros Dios nos está formando para que lleguemos a ser humildes. Por eso el otro versículo que leí, que el hombre llegó a ser humilde. Y miren el 16:14, y en verdad tú nos has traído a una tierra que emana leche y miel. En verdad tú dijiste que nos ibas a traer a una tierra que emana leche y miel, es lo que estaban diciendo. Y no nos has dado la herencia del campo de la viña. ¿Le sacaría los ojos a esos hombres? No iremos. Entonces, bueno, puse esto para que se dé cuenta en realidad la situación que estaba viviendo Moisés y en la formación que tuvo que tener para poder enfrentar al pueblo de Israel en ese momento, porque eran unas multitudes. Su suegro le dijo, mira Moisés, mira vos Moisés, si hubiera sido Chapimba, si no delegas autoridad te van a hacer pedazos, porque estos son muchos. Y entonces creo que basado a la enseñanza, al consejo, a la formación ministerial, uno puede llegar a poder ejercer de una manera correcta. Y obviamente hay gente que todos ellos lo quieren hacer y por eso se cargan y al final paran haciendo cosas que no deben. Bueno, miremos ya para terminar. Tengo 15 segundos, así rápido. Profeta Eliseo. Primera de Reyes 19:15. Y el Señor le dijo, ve y regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey de Aram. Y luego dice, y a Jehú, hijo de Nis, ungirás por rey de Israel. Le está dando una orden a Elías. Y a Eliseo le dice, hijo de Asaf,
de Abel Mejolá, uy chica, qué raro cómo lo leí, ungirás por profeta en tu lugar. Mire qué interesante esto, porque Dios siempre hace traslados. Pero me llama la atención porque este hombre recibió el traslado de un ministro hacia Elba. Eliseo fue formado por Elías, y una de las clases que Elías le dio a Eliseo fue el desprecio. Andate de aquí, ¿qué quieres? ¿Por qué me andas siguiendo? No, yo quiero lo que vos tenés, andate. Nadie te dijo que me siguiera, pero yo quiero ir. Ahorita regreso, le dice Eliseo, voy a ir a despedirme de mi familia. No, andate, yo no te estoy llamando a que me sigas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el ministro que es formado por un ministro verdadero, hermano, tiene que llevar el proceso de formación. El hombre soportó su proceso. Y por eso después viene el reconocimiento profético. Por eso le digo, es bien interesante que alguien que no es formado no es enviado. Y aquí Dios dio órdenes específicas de que él terminara la carrera que supuestamente le faltaba a Elías. Aquí es donde miramos el carácter de Eliseo ya con el llamamiento ministerial. Segunda de Reyes 2:22 dice, y las aguas han quedado purificadas hasta el día de hoy. Unos versículos atrás, el hombre agarra sal y en agua que había amargura, y viene él, ministra la sal y purifica la sal del agua, entonces ya podían comer. Y dice, y las aguas quedaron purificadas hasta el día de hoy, dice, conforme a la palabra que habló, yo le agrego aquí, el profeta Eliseo. Por eso le decía yo que el profeta que no es formado en su carácter a la hora de profetizar, puede dañar a la gente. Puede dañar a la gente. Y mire lo que pasa. En el 2.23, Segunda de Reyes 2.23, y dice, después subió ahí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad, oiga, y se burlaban de él, y le decían, sube calvo, sube calvo. Eso da a entender que Eliseo no tenía mucho pelo. Y entonces se enojó. No soportó su carácter. Y mire lo que ocurre. En el 2.24. Cuando miró hacia atrás y los vio, dijo el hombre de Dios, y los maldijo en el nombre de Jesús. Había una malformación en él. Mire, yo entiendo que empezaba a ejercer porque acababa de recibir el manto. Yo a veces he entendido que en el principio ministerial uno va a cometer muchas faltas. Pero aquí el hombre se excedió. ¿Por qué? Porque era bravo. Su carácter no había sido formado. A pesar del trato el desprecio que le dio Eliseo, para ver si en realidad quería el ministerio, el hombre no aprendió, hermano, a controlar su carácter. Y entonces dice que maldijo en el nombre del Señor. Profeta, reconocido por Dios, no nos han llamado a maldecir, sino a bendecir. Eso lo tenemos que tener bien claro. El profeta que es formado, no maldice, sino bendice. Entonces, cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre, del Señor. Qué terrible eso. Y entonces salieron, dice, 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Por una palabra, por una malformación de un ministro, por no poder contener su carácter. Padre, perdóname, Eliseo, pero solo estoy poniendo el ejemplo. Por una malformación del carácter de un ministro, se puede echar a perder a mucha gente, hermano. Terrible. He visto profetas que se dicen ser profetas dividiendo iglesias. He visto profetas robándose las ovejas de otro redil. He visto profetas que son ladrones, se puede decir, porque le roban el dinero a la gente. Hermano, mal formados. Y nosotros debemos de estar alerta para poder discernirlos. No le tenga miedo a los falsos profetas. Al contrario, que si lo va a maldecir, reprenda. Usted sabe que el que maldice, ese no es de Dios. Obviamente aquí Eliseo, usted me va a decir, entonces ¿qué Eliseo qué? ¿Se contradice usted? No, no me estoy contradiciendo, solo estoy diciendo que el hombre estaba empezando a ejercer
Porque cuando él recibe el manto, ¿sabe qué es lo que él dice? Dice que se abran las aguas del Jordán, va, y golpeó las aguas, y dice él, en el nombre, ¿cómo es que dice? En el Dios de Elías. O sea que ni de él era el Dios. Por eso le decía que el hombre empezó su ministerio, y obviamente por eso le decía que pueden haber errores al principio. Miremos este otro ejemplo, porque eso ya había pasado más adelante. Segunda de Reyes 13, 18. Entonces añadió a un rey, porque a unos versículos atrás le está diciendo, bueno, mira, vamos a ir a la batalla, etcétera. Agarra tus flechas. Le dice, proféticamente agarra tus flechas, vamos a hacer un acto profético, le está diciendo Eliseo aquí, va. Entonces añadió, le dice, agarra tus flechas en la mano, y le dijo al rey de Israel, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Me llama la atención porque a veces cometemos errores por no explicar muy bien lo que queremos hacer. Yo siempre pongo ejemplos así que a veces son meros locos, va. Híjole, ya me pasé 7 minutos. Mire, anda, háceme esto. Y ya el muchacho va a hacerlo, pero no le dijimos que hiciera. Aquí Eliseo le dice, toma. Dice, entonces añadió, toma las flechas, y él las tomó y le dijo al rey, Eliseo le dijo al rey, golpea la tierra. Y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó Eliseo, le dijo con él y le dijo, deberías de haber golpeado 5 o 6 veces. Si usted hubiera sido el rey, le hubiera dicho, bueno, ponete de acuerdo entonces, me está diciendo que golpee la tierra, ¿por qué no me decís de una vez que golpee 5, 6, 7 veces? Para así voy a vencer a mis enemigos, pero no me decís nada. Entonces, quiero que se dé cuenta, porque a veces solo leemos, pero no vemos los rangos y el carácter de las personas. A veces somos muy mandones. Haceme esto, y la persona se queda, haceme esto. ¿Y qué va a hacer? Porque uno no le explica. Entonces creo que a veces en una malformación podemos estar dañando a las personas sin saber en realidad de que hay que enseñarles. Entonces aquí se enojó él y dice que golpeó 6 veces. Y entonces le dice, entonces si hubieras herido a Aram hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Bueno, el punto de vista es el carácter, pero mire acá. Y después dice, Segunda de Reyes 13:20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en las primaveras de cada año. Entonces el hombre, perdón por lo que voy a decir, pero el hombre murió sin haber controlado su carácter, hermano. Por eso dice la Biblia que hay ministros, amadores del dinero, amadores de sí mismo, arrogantes, orgullosos, envidiosos. ¿Por qué? Porque no se dejaron formar en la casa del alfarero, hablando de una casa apostólica. Murió el hombre, hermano, con el carácter que tenía. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención? Que no dejó un ministro, no dejó una estafeta. Entonces a veces nosotros ministerialmente lo que tenemos que hacer es dejar un legado para que otros sigan la función y ejerciendo el ministerio al cual Dios nos ha dado. Pero el hombre no dejó. Al único que tenía como siervo era ¿cómo se llama este? A Jesse. Pero nunca le dijo que era su siervo, sino le dijo que era su criado. O sea, no llegaba ni a siervo el pobre Jesse, porque no lo pudo educar. Es que, hermano, ¿usted va a aprender de alguien que es bravo? No, le aseguro que en un ratito, ¡pum!, se bamba. Así le pasa a uno a los hijos, ¿va? Uno quiere enseñarle a los hijos, pero como uno no le atina muy bien, ¿va? Los regaña, y el patojo lo que no quiere es estar a la par de él porque no sabe enseñar, es muy bravo. Entonces, ¿por qué le traigo esto a colisión? Porque el hombre murió y no pudo controlar. No se dio a dejarse formar. Pero mire, Dios siempre hace algo, hermano. Mire, Segunda de Reyes 13:21. Y cuando estaba sepultando a un hombre, enterraron a Eliseo. Y más adelante dice que agarraron a un hombre y lo iban a ir a enterrar. Y dice, y cuando estaban sepultando al hombre, he aquí que vieron una banda de merodeadores, y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo.
Mire qué interesante esto. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. ¿Sabe qué está diciendo eso? Aunque la Biblia no describe que Eliseo dejó una estafeta, veo yo que el hombre sí recibió. El hombre que cayó ahí recibió la administración. Porque ¿sabe qué? Dios siempre va a levantar a alguien para que siga ejerciendo el ministerio profético. Lindo va, pero el carácter nos puede estropear. Bueno, terminé. Déjeme ver si tiene alguna pregunta para ver si podemos contestarla. Gracias a todos por sus aportaciones, sus bendiciones, sus saludos. Que Dios me los bendiga. Dice Neftalí García, dice, ¿qué tipo de formación fue Samuel formado por Elí, ya que Elí estaba perdiendo la visión y sus hijos le hicieron lo malo? Correcto. Obviamente te adelantaste a un tema que estoy desarrollando, pero obviamente todo ministro es formado. Dese cuenta que todo ministro es formado por una cabeza. Obviamente en ese momento el vientre era el tabernáculo, el templo, donde ejercía Samuel, y ahí obviamente bajo la sujeción de un ministro. Eso quiere decir que nosotros no podemos juzgar a nuestra cabeza ministerial que nos está formando, porque nosotros no somos jueces. Pero eso me deja a mí entender de que lo que estaban formándole a Samuel ahí era su sujeción. Porque él pudo haberle dicho, nah, yo ya no voy a estar con Elí. Elí sí que anda chanfleado. No, él nunca habló mal de su cobertura. Él se dejó formar. El problema es que entre las formaciones también a él le tocó vivir lo mismo con sus hijos. Entonces lo que debemos de hacer es, como decía mi apóstol, como dice mi apóstol, perdón, cada vez que me ve y me dice, flaco, lo bueno mío, agarrá. Y las cosas que no ves, que no están buenas, desechalas. Amén, va, porque así debe ser uno. Uno no va a crecer en un lugar señalando al que te está formando, no. Uno tiene que aprender a que se forme. Por eso entonces podríamos decir que Elías, era un mal maestro a la forma en la que estuvo formando a Eliseo. No, cada quien es procesado y formado en el carácter basado al temperamento que tiene. Vea lo bravo que era Eliseo, se necesitaba un Elías para bajarlo de la moto. No sé si te contesté, mi amado hermano. ¿Podría explicarme un poco más de un profeta de casa ministerial y a las naciones? ¿Podría dar una enseñanza sobre eso? Mira, cuando me refiero a que Dios determina que alguien es profeta a las naciones, es porque Dios está determinando que para eso es. Cuando hablamos de un profeta de casa, me refiero a que un profeta puede estar en la misma congregación ministerialmente bajo la sujeción apostólica, porque no todos los profetas van a salir a pastorear. Entonces puede hacer una función dentro de casa. Y también podemos meter al ministerio, a lo que es el don de profecía, que también viene ejerciendo un oficio profético. No son profetas, pero ejercen un oficio profético, y también lo podemos ver de esa manera, que ellos ejercen en casa. Ahora, cuando hablamos de un profeta reconocido por el ministerio, eso quiere decir que el hombre puede que salga de la matriz apostólica y vaya a ejercer un ministerio pastoral y a la vez profético. Pero cuando hablamos de un ministerio a las naciones, ahí son otros 20 pesos, porque entonces es Dios el que te abre las puertas y entonces te hace conocer en otro lado. Por eso existen un montón de profetas, pero no todos han sido llamados a las naciones, aunque vos lo mires ahí en las redes sociales, pero en realidad estará llamado para las naciones. Por eso es bien importante saber a dónde Dios va a mandar al ministro. No sé si te contesté, hermano. Saludos a todos y a todos. Bueno, hagamos una oración. Mire mi gráfica de ahí atrás, se la voy a poner acá. Claro, como que están... Bueno, eso lo agarré de Google, estaba googleando ahí y me di cuenta que también ya los humanos quieren formar
hombres, bueno, hablando de la ciencia, ¿va? Pero lo puse ahí para que se dé cuenta que todo lo que es creado tiene que ser formado. Bueno, me despido. Gracias a todos por estar conectados. Ha sido una bendición para mí nuevamente poder abordar un tema. Que Dios me los bendiga. Los bendigo y nos vemos en nuestro servicio virtual el viernes. Que Dios me lo bendiga y recuérdese, todos los martes a las 5:30. Pido perdón, no sí exacto. Así que Dios me lo bendiga y lo bendiga siempre y que tenga una bendición grande en su vida. Así lo bendigo en el nombre de Jesús. Hasta pronto, mis amados.